Un régimen perdura, una dictadura. En el 59 nos vuelven a esclavizar. Hola, en este cuarto de hora vamos a hablar de Cuba después del 11 de julio de 2021. Ese 11 de julio, esa explosión social que tomó desprevenido al régimen de Miguel Díaz-Canel. Por primera vez en 6 décadas, la ciudadanía se apropió por unas horas de la agenda informativa gracias a Internet, gracias a las redes sociales, en especial Facebook, Twitter y Telegram. Así lo describe un estudio titulado 11 de julio en Cuba, estrategias del poder totalitario para el control de la narrativa, acciones desplegadas para el control y la imposición del relato oficialista en el espacio virtual. Las concentraciones en más de 50 localidades mostraron el profundo malestar de buena parte de la población cubana a raíz de los apagones, la crisis económica, la crisis sanitaria, la falta de libertad. Y el aparato represivo intentó diluir las protestas. Después de ese 11J en Twitter, se mantuvo el uso de etiquetas para denunciar actos represivos, difundir mensajes de activistas y confrontar a funcionarios del régimen y a sus simpatizantes en sus propias cuentas, ¿sí? El régimen llevaba varios meses procurando mantener el control de una narrativa sobre la realidad nacional que solo activistas como el ciudadano común le disputaban a través de las redes sociales. Ese estudio fue elaborado por Hilda Landrove Torres, que es cubana, reside en México, es maestra en estudios mesoamericanos por la UNAM de México y está concluyendo el doctorado en el mismo programa. Forma parte del proyecto Laboratorios de Historia Indígena de la UNAM y es investigadora adjunta de Gobierno y Análisis Político. En la investigación se enfoca en temas de historia indígena y antropología, así como análisis político con atención particular en la situación cubana y regional. Escribe para varios medios como las revistas digitales cubanas Rialta y El Estornudo y coordina y dirige hace varios meses el podcast Caminero. Y la pregunta inicial es casi obvia. Las redes sociales se han convertido en el nuevo campo de batalla. Sí, primero que nada, muchas gracias, Jorge Elías, por tenerme recibido en el programa y aclarar que en este texto también lo trabajé con Janet Rosabal, una socióloga cubana que vive en Venezuela. Y bueno, creo que es importante también, pues voy a hablar un poco a nombre de las dos, ¿no? Porque las dos estuvimos haciendo esto. Sí, creo que esa observación es muy importante. El Internet se había limitado, digamos, durante mucho tiempo. Era evidentemente, había un temor de parte del gobierno, yo creo, de dar acceso a Internet, pero era inevitable. A partir de 2018 hay datos móviles, hay un acceso, digamos, mucho más generalizado, que no es un acceso, por supuesto, ni tan barato como estamos acostumbrados, por ejemplo, en México, pero es un paso cualitativamente superior, digamos, al acceso que había previamente, ¿no? Y esto creó una serie de condiciones. Creo que creó las condiciones CJ, ¿no? Por ejemplo, porque la difusión que hubo sobre las primeras manifestaciones en San Antonio de los Baños se dieron a través del Internet y eso, por supuesto, hizo posible que en otras localidades del país se reprodujeran las manifestaciones. Entonces, efectivamente, creo que es una condición que ha contribuido mucho al resquebrajamiento de este control pretendidamente monolítico del gobierno cubano. No alcanzó que el régimen o la dictadura dijera que era oportunismo mediático o campañas de descrédito. Sí, esto es algo muy típico, fundamentalmente a partir del acceso generalizado a Internet en Cuba. Esta es una de las narrativas que el gobierno cubano sostiene, ¿no? Habla de laboratorios mediáticos, de campañas mediáticas, de bots, que es muy interesante porque al mismo tiempo es un tipo de instrumentos y herramientas que el propio gobierno utiliza, ¿no? O sea, nosotros en Cuba le decimos a estos, tanto a cuentas falsas como a cuentas anónimas, que lo mismo puede haber un bot que una persona detrás. Nosotros cuando hay personas detrás le decimos clarias, ciberclarias, porque es un tipo de pez gato que fue introducido en Cuba ante un problema de alimentación y se caracteriza por salirse del hábitat en que lo han puesto y comerse todo a su alrededor, ¿no? Entonces es un poco un rejuego de palabras para referirse a las personas que hacen esto a favor de la propaganda del gobierno, ¿no? Entonces, esta historia de que el descontento popular en Cuba está de alguna manera organizado a través de las redes sociales, a través de Internet,
pues es una narrativa que refleja un poco realmente el modus operandi del propio gobierno, ¿no? Y sí, ciertamente Internet permitió ciertas condiciones, pero no las condiciones tal como las describe el régimen, que es un poco esta organización subterránea, pagada desde el exterior, que identifica líderes y les da determinadas herramientas. No es ese el tipo de condición material que el Internet permitió, sino más bien el acceso horizontal de una gran parte de la población y la comunicación directa sin la intervención del Estado. O sea, son cosas, son situaciones diferentes, ¿no? Que son narradas como una penetración y una organización desde el exterior o de personas que son mercenarias al servicio de agendas exteriores a Cuba, fundamentalmente, por supuesto, de Estados Unidos, porque esto pasa, por supuesto, por la diatriba Cuba-Estados Unidos, pero lo que sucedió en realidad no es este tipo de organización, digamos, como deliberada, sino más bien el acceso libre y descentralizado y sin mediaciones a la comunicación, que si en un lugar que no es Cuba llamaríamos como una esfera pública, ¿no? Internet no deja de ser un fenómeno relativamente nuevo en Cuba. No fue hasta diciembre de 2018 que el régimen permitió a la población tener Internet, que además es carísimo. Sí, es caro y es un fenómeno, pues sí, relativamente nuevo. De hecho, es impresionante que estamos hablando de 4 años y todo lo que eso ha traído, ¿no? También creo que es importante decir que las condiciones, o sea, eso que se manifiesta claramente, que la materialidad, digamos, quizás para Internet materialidad es una palabra un poco exagerada, pero sí, digamos, la logística que permite Internet, esta comunicación directa, digamos que da la oportunidad de manifestarse y comunicarse libremente, pero esa necesidad existía previa a la existencia de Internet. Creo que esto es importante, ¿no? Para no hacer depender el descontento del Internet, ¿no? O sea, ese descontento ya estaba, ya había muchas manifestaciones de ese descontento, del crecimiento, además de, no solo del descontento, sino de acciones políticas que manifiestan el descontento, porque una cosa es el descontento que pasa por la apatía y por la conversación en la casa, y otra cosa es el descontento que hace posible reunirse 20 personas, decir, vamos a hacer un comunicado o vamos a creer determinada acción, ¿no? Entonces, ese tipo de descontento que ya se transforma en acción existía antes de Internet. Y Internet lo que permitió fue primero darle una nueva dimensión a eso, creo que sí redimensionó a eso, y darle un espacio de expresión. Porque estamos hablando de un país donde, por ejemplo, todos los medios de comunicación son controlados por el Estado, fundamentalmente la televisión y los periódicos son controlados por el Estado. Entonces, digamos, una esfera pública realmente fuera de las manos del Estado existía, pero existía más bien a través del periodismo independiente, a través de toda esta serie de periódicos y de medios alternativos que durante muchos años se han estado creando en Cuba, de muchos tipos, Diario de Cuba, El Estornudo, o sea, el ecosistema de medios alternativos en Cuba es muy impresionante. Por supuesto, no es ningún medio que tenga una oficina en Cuba, o sea, son medios que también dependen de la existencia del Internet. Pero digamos que todo esto que existía antes es el sustrato que hace posible que cuando el Internet aparezca, entonces aparezca esta especie de esfera pública ligada a las redes sociales y los medios, ¿no? Y Internet en general, ¿no? La comunicación vía Internet en general. Entonces creo que eso es importante decirlo, ¿no? Ya esos son elementos que van permitiendo, en el texto Janet y yo le llamamos grietas, ¿no? Que van como abriendo grietas que resquebrajan ese control monolítico y que son condiciones que hay que considerar que estaban ahí de alguna manera preexistentes a lo que ocurrió el 11 de julio, que es esta manifestación popular masiva en muchas localidades, ¿no? Y la réplica viene a través de webs creadas para favorecer al régimen, e inclusive se habla en el estudio de la contratación de influencers. De parte del gobierno cubano, sí, eso. Sí, de hecho, hace poco, muy recientemente, eso ya no está en el informe, porque el informe fundamentalmente, o sea, lo cerramos, ¿no? Como en julio del año pasado, pero recientemente, de hecho, ocurrió que Twitter cerró varias de las cuentas de estos influencers. Por ejemplo, Guerrero Cubano es uno clásico, porque además es una cuenta anónima, una cuenta que lleva a una persona o un grupo de personas, que no sabemos exactamente quién es, aunque por supuesto hay ideas y especulación de quién puede ser, indicios de quiénes puede ser. O sea, al parecer es más una oficina.
Y esto es una cuenta que se dedica a difamar con todo el tiempo, una cuenta que existe, que es parte de un sistema de programas que se dedican a criminalizar y a deslegitimar a todas las personas que hacen oposición o hacen disidencia o hacen crítica, digamos que es como un rango, pero en estos momentos no hay que ser un opositor completamente para caer en esas redes de criminalización, ¿no? Y este caso, por ejemplo, de Guerrero Cubano, que es muy interesante, es interesante justamente porque hace eso y esa criminalización tiene siempre un componente que es racial, que es homofóbico, o sea, que recurre un poco a esto que en la mentalidad de quien lo hace debe entender que es como la cultura popular, ¿no? Es como que los cubanos siempre hacen bromas con la homosexualidad, por ejemplo, con la raza. Entonces, está muy cargado de un lenguaje de violencia y de un lenguaje de odio que recurre realmente a cosas muy sucias y muy bajas para desacreditar a personas que se encuentran en la disidencia o en la oposición o que tienen una posición crítica respecto al gobierno cubano, ¿no? Y esta es una de las estrategias, o sea, recurrir a la creación de cuentas falsas o de cuentas anónimas para realizar toda una estrategia, desarrollar toda una estrategia y toda una campaña de desacreditación, deslegitimación, pero muchas veces en ocasiones directamente criminalización, presentando a los opositores y a los disidentes como criminales, como delincuentes, como mercenarios pagados por los Estados Unidos, e incluso en ocasiones como personas que están dispuestos a poner bombas y hacer sabotaje, ¿no? ¿Cómo hace el ciudadano común para contrarrestar esa carga de desinformación, fake news, censura e inclusive, bueno, la posibilidad de un arresto en casos extremos? Bueno, es complicado. Creo que primero las personas se informan mucho a través de redes sociales. Yo diría que esa es la fundamental. Telegram ha sido muy importante, Twitter ha sido muy importante, más incluso yo diría que Facebook. Telegram porque por supuesto es un sistema cifrado que da un poco más de seguridad a los usuarios, porque por supuesto aquí también hay un tema de vigilancia sobre las redes y sobre lo que las personas ponen en las redes y sobre cómo se comunican. Entonces, por ejemplo, el WhatsApp no se usa tanto, se usa más Telegram, que creo que esta es una experiencia no solo cubana, sino también común, por ejemplo, los movimientos en Irán, en Hong Kong, en la propia Rusia, que los usuarios, que muchas personas en la red están recurriendo a Telegram. Entonces estas son muy importantes en Cuba, son muy importantes, por ejemplo, después del 11 de julio se hicieron muy populares los Space en Twitter, que yo, por ejemplo, ni siquiera sabía que existían antes de esto. Y creo que lo que tienen de fundamental es que sin ser, porque la conexión es por datos móviles, ¿no? Entonces no es como que realmente una persona en Cuba pueda sentarse a ver un video de 1 hora de duración porque gasta mucho. Entonces, por supuesto, prefiere medios que son mucho más económicos en términos del gasto, ¿no? Del gasto de los datos móviles. Entonces, estos espacios funcionan un poco como información, pero funcionan también como espacios de comunicación y de debate abierto, ¿no? Que eso falta completamente en Cuba. Entonces, son espacios que se volvieron muy necesarios y que hablan de una incipiente esfera pública en Cuba. Para defenderse, digamos, de los ataques, porque aquí estamos hablando de un contexto también altamente, no solo criminalizador, sino que ejecuta una represión directa. Estamos hablando de un régimen que puede, por ejemplo, imponer reclusión domiciliaria a una persona durante 15, 20, 30 días, 3 meses. Hay muchos casos de eso, de un régimen que hace arrestos express, que se lleva a las personas presas unas horas y luego las suelta sin en ningún momento en esas horas decir dónde está. O sea, estamos hablando de que hay una represión concreta, ¿no? Y las redes también han ayudado a visibilizar esos casos. O sea, creo que muchos activistas hoy tienen la idea de que en la medida que visibilicen su situación, estarán un poquito más protegidos, ¿no? No es una protección concreta, pero, completa, digamos, pero al menos es una posibilidad, ¿no? De no estar completamente abandonado a la posibilidad de esta violencia del Estado, ¿no? De esta represión del Estado. Hablabas de gobiernos iliberales y parece ser que este es un patrón que han adoptado en su mayoría. Hablabas, si no me equivoco, de China, hablabas de Rusia, hablabas de Hungría, etcétera. Sí, sí, definitivamente liberal es un término que se utiliza, digamos, es genérico. A mí me gusta también hablar de autoritarismos o de autocracias o de dictaduras o regímenes totalitarios, pero siempre son regímenes que lo que tienen en común es el deseo de controlar la vida pública, de ejercer un control centralizado y de concentrar el poder y la toma de decisiones, ¿no? Y en este sentido no estamos hablando solo de Cuba.
Estamos hablando en Latinoamérica, tenemos también los casos de Venezuela y Nicaragua, pero en el mundo tenemos los casos de Rusia, de China, de Irán, de Siria, de Turquía. O sea, estamos hablando de un grupo de países que tienen una forma de gobierno que está marcada por la pretensión de control, ¿no? Y ese control tiene gradientes, por supuesto. Hay regímenes donde se puede hacer como cierto juego, hay regímenes muy cerrados. Creo que el régimen de Cuba es muy cerrado. Ahora mismo, después de la represión del 11J, no hay apenas espacio ninguno para la acción política. Entonces hay gradientes, pero creo que todos estos países comparten estas características, ¿no? Y bueno, Cuba está haciendo una gira ahora por Turquía, Rusia, China, que creo que explicita muy bien cuáles son los aliados y cuáles son los regímenes afines, digamos, ¿no? Bueno, han descubierto una estatua de Fidel Castro en Rusia, justamente con la presencia de Díaz-Canel y Vladimir Putin. Ahora bien, se necesita, me imagino, y lo mencionan también en el informe, un ejercicio de educación ciudadana, justamente para contrarrestar estos arrebatos de control totalitario. Sí, se requieren ejercicios de educación ciudadana, que creo que es un proceso a largo plazo. La sociedad cubana es una sociedad que ha vivido 63 años en un régimen totalitario. A veces es difícil explicar para personas que no lo han vivido en qué consiste esto, pero creo que lo que es importante remarcar aquí es que en ausencia de ese ejercicio, durante 6 décadas, hay, digamos, como cosas que son muy comunes a otros países, como la capacidad de organizarse y crear un grupo para, por ejemplo, hacer una campaña, que en Cuba son extremadamente difíciles porque son primeramente ilegales, y luego en la medida que son ilegales y no se han podido hacer, pues ha sido difícil crear pues es un ejercicio, un hábito y una cultura también de ciudadanía, ¿no? Creo que en los últimos años se ha ganado mucho en eso. Ese es otro de los factores que definitivamente ha contribuido al resquebrajamiento del control monolítico, porque el control monolítico de un Estado totalitario requiere que las personas no se piensen a sí mismas como ciudadanos, sino como súbditos de un régimen, ¿no? O sea, personas que están más dispuestas a seguir los dictados del partido sin cuestionamiento, o incluso si no creen en él. Esto es muy típico del totalitarismo, que incluso si no se cree en esos dictados y si no se cree en esa ideología, pues hay una actuación como si se creyera, porque de eso depende la posibilidad de tener una vida cotidiana medianamente tranquila, ¿no? De vivir un poco fuera del alcance de la represión, que tiene muchísimas formas, ¿no? Entonces hay una especie de hacer como sí, ¿no? Que permite que este digamos, entramado del totalitarismo funcione, ¿no? Y creo que eso es lo que fue muy impresionante el 11J, porque lo habrás oído, esto yo lo he oído miles de veces, ¿no? La idea de que el pueblo cubano no protestaba, ¿no? Entonces, esta idea de que el pueblo cubano no protestaba normalmente era entendido por muchas personas como que, con muchas críticas y con muchos problemas que puede haber y con muchas dificultades y demás, básicamente el pueblo cubano no tiene una razón para protestar porque está conforme con su gobierno, ¿no? Y es muy difícil explicar a las personas que dicen esto, o que decían, todavía hay quien insiste, pero creo que el 11J contribuyó mucho también a derribar esa idea. Es muy difícil explicarles que en el totalitarismo lo que hay es un tipo de acción represiva que es preventiva. O sea, hay toda una serie de estrategias que se desarrollan antes para evitar llegar a la protesta en la calle. Primero, la protesta en la calle no está permitida, y luego hay una serie de mecanismos como el control de los comités de defensa de la revolución, el control en los centros de trabajo, la compulsión de actuar, por supuesto, de acuerdo a los dictados de la ideología para, como decimos en Cuba, para no meterse en problemas. Entonces, todo eso que ocurre antes, que habla de un control capilar, digamos, como directo, prácticamente de persona a persona en la sociedad, evita que haya estas protestas, ¿no? Entonces, esa es una de los grandes relatos que se cae con el 11J, ¿no? Que la gente en Cuba no tiene razones para protestar y está, pues, más o menos de acuerdo y en conformidad con lo que el gobierno está haciendo, ¿no? Ya cuando tienes las personas en la calle, que eso es un indicador, en otros países eso es un indicador muy claro de que hay un descontento, pues es muy difícil decir, no, pues no, las personas no están descontentas, ¿no? Y ahí entra entonces esta narrativa de que o son unos delincuentes, o las personas que se están manifestando son tendencialmente delincuentes, criminales, incluso personas propensas a la violencia, o son mercenarios pagados por los Estados Unidos, o de plano son personas que responden a planes que han sido desarrollados fuera de Cuba, ¿no? O sea, como que de alguna manera la disidencia y la oposición y la crítica se colocan fuera
en la exterioridad, digamos, de la sociedad cubana, ¿no? Es como eso no es nuestro, ¿no? Cualquier cosa que intente oponerse al sistema en el que estamos viviendo no puede venir de adentro porque uno no puede estar descontento, ¿no? Entonces hay esta narrativa sobre las personas como delincuentes, como criminales, es una narrativa que responde muy bien a intentar recuperar esta idea de que en Cuba realmente nadie tendría por qué estar en contra del gobierno, ¿no? Una suerte de narrativa más religiosa que política, te diría yo, y aquel que discrepa con la religión es algo así como un traidor. Sí, por completo, es una narrativa religiosa, digamos, en ese sentido es una metanarrativa, porque alude y apela todo el tiempo a una causa trascendente, ¿no? Que es algo que es muy común en la religión, y por supuesto hay una cosa religiosa, ¿no? Y hay un mecanismo que es como, que es un poco esto, la revolución y el socialismo es algo que vamos a construir, ¿no? Pero por definición nunca está en el presente, ¿no? Es como que aquello que puede ser logrado por ese esfuerzo que la revolución siempre ha pedido, está en un futuro indeterminado. Entonces, es como eso, por definición nunca lo logras, ¿no? Entonces, siempre estás viviendo en el esfuerzo para llegar a un lugar al cual es imposible llegar, ¿no? Y hay, por supuesto, una construcción completamente religiosa que requiere, además, de un comportamiento de persona de fe y no de persona crítica e involucrada en razonar, en pensar sobre su realidad y en encaminarse a una posible y una eventual transformación de esa realidad, ¿no? Sí. Y mientras tanto pasan las décadas y también se pierden vidas. Hilda, Sí. muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tenerme en el programa. Encantada de estar por acá. Hasta la próxima. Un placer, hasta la próxima. Y hasta la próxima también a ustedes en esto que es Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV. Nos vemos. Chao. En el 59 nos vuelven a esclavizar. Y no se puede detener, aunque la vida marche al revés.